Vamos. Mesías Guevara con nosotros, presidente de Acción Popular, gobernador de Cajamarca, una persona que, hay que decirlo, ha tenido una cercanía importante con el gobierno, pero ha tenido una cercanía importante con el gobierno para trabajar de manera eficiente en la pandemia en su región. Le preguntamos a él, no solo como presidente regional, es el primero con el que estamos hablando, sino también como miembro de Acción Popular, cuál es su opinión sobre lo ocurrido. Mesías, ¿cómo está? Qué gusto conversar con usted. Patricia, muy buena tarde, muy agradecido por la oportunidad y un saludo cordial para todo el pueblo peruano. Sin lugar a dudas, lo que en estos momentos estamos atravesando es en primer lugar, hay que aceptar que es una situación bastante difícil, pero sin embargo, dentro de esa tormenta que se ha generado, sin lugar a dudas tenemos que sacar mucha responsabilidad, mucha serenidad, mucha seriedad, porque en primer lugar lo correcto sería, en mi entendimiento, es de que como ya las elecciones están convocadas para el 11 de abril, que ya estamos muy cerca, hacer todo lo posible para que ya tengamos un nuevo presidente, un nuevo Congreso, un nuevo Parlamento andino, y luego de ser necesario, o como seguramente así va a suceder, el presidente Vizcarra, una vez que ya entregue el mando, tendrá que presentarse a los tribunales para aclarar esta enojosa situación. Yo creo que el año 2021 todos tienen que irse, tiene que haber una renovación política total desde el presidente de la República, los congresistas y el Parlamento andino, y eso creo que todas las fuerzas políticas, incluyendo la civilidad, tenemos que apoyar y hacer todo lo posible para que haya una renovación política urgente, porque no podemos ya seguir viviendo una crisis tras crisis que se ha iniciado prácticamente en el año 2016. Estamos a 4 años del inicio de la primera crisis del 2016 y por lo tanto nuestro pueblo no merece estar en esta crisis política permanente. De acuerdo. Al 2021, cuando se refiere a que haya una renovación política, estamos hablando de unas elecciones en la que obviamente no postularían estos congresistas, porque además ese es el mandato, y vamos a tener otros candidatos a la presidencia, porque no hay reelección presidencial. Pero ¿cuál debería ser de acuerdo con su visión de las cosas, cuál debería ser la respuesta ante este hecho? ¿El Congreso debería dejar que sea la justicia la que se encargue del tema cuando el presidente Vizcarra termine su mandato, o cree usted que ronda una posible vacancia alrededor del presidente? Bueno, el pedido de vacancia, ya entiendo que hay algunas bancadas, en estos momentos no sé si habrá concluido ya la reunión de Junta de Portavoces, me imagino que deben seguir sesionando porque el tema es bastante delicado. Por otro lado, sin lugar a dudas, hay algunos congresistas o bancadas que seguramente ya estarán pensando en la vacancia. Pero yo creo lo que más corresponde sería encargarle a la justicia que ya aperturen, si es posible, una investigación preliminar en el Ministerio Público y luego una vez que el presidente de la República termine su mandato y ahí dará a responder ante los tribunales. Pero en este momento generar una vacancia yo creo que afectaría más el tema de la crisis política en nuestro país. Por lo tanto, va a haber una denuncia tras denuncia. Por ejemplo, si es que procede la vacancia, el que asumiría la presidencia sería el congresista Merino. Así es. Pero ¿quién garantiza que no haya nuevas denuncias contra el señor Merino? Y supongamos que vaquen a Merino, luego vendría el señor Valdés. ¿Quién no garantiza que así vayamos hasta el próximo 28 de julio? Por lo tanto, vamos a estar en denuncia tras denuncia, crisis tras crisis. Yo creo en lo personal que eso no merece el pueblo peruano, porque nos genera una gran inestabilidad política, jurídica y de gobernabilidad, porque afecta o afectaría a los alcaldes, a los municipios provinciales, a los gobernadores regionales que en estos momentos no solamente estamos luchando contra la pandemia, sino que también estamos luchando para ver la reactivación económica, generar empleo y satisfacer las demandas de nuestros pueblos que día a día se incrementan más. Por eso estamos trabajando muy fuerte en carreteras, en colegios, en postas médicas, hospitales, electrificación, saneamiento, tanto los alcaldes como los gobernadores, y por lo tanto, al generarse esa crisis, todo se pararía y al final el pueblo sería el más afectado, al igual que la empresa privada también. Por lo tanto, yo creo... Entiendo perfectamente la preocupación de los gobiernos regionales, porque además les cuesta coordinar con el gobierno central en medio de una pandemia. Un cambio en ese nivel sería catastrófico para todo lo que hay que hacer. Sin embargo, esa es la posición de Mesías Guevara, gobernador regional de de Cajamarca, ¿o ha logrado usted algún tipo de conversación o coordinación con miembros de su partido que están que tienen representación en el Parlamento?
A mí siempre me gusta hablar en honor a la verdad, con la verdad. No he tenido ningún acercamiento con ningún congresista en estos momentos, porque ahí también hay ciertos congresistas que a muchos de ellos ni siquiera conozco, salen a hablar totalmente cosas distorsionadas de lo que yo hoy digo o mi actuación política, que siempre ha sido de manera transparente y va a seguir en ese camino. Lo que sí he recibido mensajes de algunos miembros del comité político que me han solicitado que convoque al comité político para de ahí también están ellos recomendando o sugiriendo que invitemos al vocero a esta reunión con el comité político y al propio Manuel Merino de Lama. Por lo tanto, eso sí voy a proceder a convocarlo, pero no me atrevo a llamar a ningún congresista de mi bancada de manera personal porque quiero evitar cualquier suspicacia, como lamentablemente hay un congresista que ni siquiera conozco, está ocurriendo, ha salido 2 días a atacarme de manera gratuita en Lima, a desinformar mi actuación y por lo tanto no voy a llamar a ningún congresista, pero sí voy a citar al comité político y acatar la recomendación que ellos están dando. De acuerdo. ¿Finalmente lo decepcionó el presidente Vizcarra después de haber escuchado estos audios? Bueno, fíjate que yo lo primero que tengo que decir es que hay que aclarar la situación. No quisiera adelantar opinión porque en este tipo de audios ya sabemos la procedencia, ya sabemos los orígenes y por lo tanto no quisiera yo adelantar ninguna opinión al respecto, pero sí quiero invocar al presidente de la República que aclare esta situación, que no quiero hablar de decepción o frustración, pero sí creo que la palabra clave es una urgente aclaración ante el pueblo peruano. Muy bien, señor Guevara, muchísimas gracias por sus palabras sensatas, pidiendo calma, pero hay que ver cuál es la reacción. Usted mismo dice, no puede dar fe de lo que pasaría con los congresistas de su partido en el Congreso, muchos de los cuales está reconociendo que no conoce. Hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar. Vamos a una pausa, regresamos con más sobre lo ocurrido en esta crisis política a raíz de los audios que dejan en evidencia, o por lo menos dejarían en evidencia, porque hay que corroborar toda su autenticidad todavía, que el presidente Vizcarra estaba negociando con sus asesores y su equipo de trabajo para ocultar información sobre el caso Richard Swing.